La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Palabras de Vida. Soy el Padre Ariel de la Parroquia San Agustín. Y como cada martes nos encontramos para compartir la palabra de Dios, el Evangelio del día, acompañado por la selección musical de Maxi Rossi y con la locución de la profesora Fabiana Minata. Hoy, transitando el martes de la tercera semana del tiempo del Adviento, día en el cual la Iglesia nos propone, como evangelio para la liturgia, el texto de San Mateo, tomado del capítulo 21, más precisamente los versículos 28 al 32 de este capítulo 21 de Mateo. Como siempre, antes de la proclamación de la palabra de Dios, vamos a orar pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. En el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cree, a pesar que te sientas absolutamente solo. Cree, sin importar lo que otros hablen o piensen. Cree, a pesar de que el alma te duela. Cree, aunque no tengas en qué creer, existo. Pues la verdad que hallarás te hará libre, romperás cualquier cadena, de las penas te librará. Cree. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Hemos compartido la lectura del Evangelio de hoy, tomado del evangelista Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Estamos transitando ya la tercera semana del tiempo del Adviento. En este domingo que pasó encendimos la tercera vela, más precisamente la vela de color rosado. Es posible que en tu parroquia, en la misa que has participado, quizás se haya utilizado el color rosado como color litúrgico. El sentido del color rosado como color litúrgico tiene que ver con la proximidad o la cercanía del nacimiento de Jesús. Ese rosado intenta replicar, emular el color del cielo ante la cercanía del amanecer. Así como el cielo, cuando está por amanecer, se va poniendo de color rosado por la proximidad de la luz del sol que se acerca hacia la línea del horizonte, así como el cielo se pone de color rosado, así también la liturgia elige el rosado, porque cerca está de despuntar la aurora. Cerca está el nacimiento, se aproxima a la línea del horizonte el nacimiento de Jesucristo, el sol que nace de lo alto, el que viene a vencer la oscuridad con la luz. De hecho, si prestan atención, cuando llegue la fiesta del nacimiento, participando de la Eucaristía, la misa de la Nochebuena pone como acento el tema de la luz. Oh Dios, que has iluminado con la luz santísima esta noche, dice la oración colecta de la Nochebuena. Otro tanto vale para el Evangelio, cuando se anuncia que el ángel se aparece y entonces una luz envolvió a los pastores. El color rosado de la vela que encendemos en esta corona, la corona de nuestros hogares, representa la proximidad, la cercanía del nacimiento. La proximidad y cercanía de la luz, de la salida del sol, de la llegada de Cristo, luz que no tiene ocaso.
Por otra parte, y siguiendo con la simbología de la liturgia, también otro de los elementos propios de estos días tiene que ver con la figura del Juan el Bautista. El domingo pasado tomó lugar central en la proclamación del Evangelio la figura de Juan. Pero no solo en la lectura del domingo, también a lo largo de todos estos días feriales. El jueves pasado ya comenzamos a leer textos del Evangelio donde aparece la figura de Juan. Y así sucede todos estos días hasta que lleguemos al 17 de diciembre. Todos los días tenemos algún texto evangélico donde o habla Juan, predica Juan, actúa Juan, o donde Jesús habla de la figura de Juan. El Evangelio del día de hoy pertenece a este segundo grupo, ese grupo de evangelios en los cuales nuestro Señor Jesucristo habla de la figura de Juan. En este caso, Jesús está dirigiéndose a las autoridades del pueblo de Israel. Así lo dice el versículo introductorio del texto de hoy. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La palabra está dirigida a las personas religiosas del tiempo de Jesús. Más que eso, a los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y pone, por medio de un ejemplo, una pregunta que hasta podríamos decir que es una especie de pregunta trampa, confronta a las autoridades religiosas y a los creyentes de su tiempo con su propia conciencia, poniendo el ejemplo de dos hijos. Esos dos hijos vienen a representar dos categorías de personas, aquellos que oyeron a Juan Bautista y aquellos que no lo oyeron. El ejemplo de un padre, un hombre que tiene dos hijos y que manda a trabajar a su viña a los dos hijos, pero el modo de obrar de uno y otro es dispar, es diverso. Uno de ellos dice que va a ir, responde que va a ir, que lo hará, pero finalmente no lo hace. En palabras sencillas, es puro bla bla. Es mucho de la boca, mucho de la palabra, mucho de decir, pero poco hacer. El otro, en cambio, dice primero que no va a ir, pero luego se arrepiente y finalmente va. Y Jesús hace una pregunta que tiene algo de trampa. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Naturalmente, sus oyentes, los sumos sacerdotes y ancianos, responden el primero. Cumplió la voluntad del Padre aquel que, aunque había dicho no quiero, en realidad se arrepintió y fue. Hace la voluntad de Dios el que, valga la redundancia, la hace, la ejecuta. En otro lugar del Evangelio Jesús dirá, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Estas palabras de Cristo se encuentran rematando y cerrando el sermón de la montaña. Y a renglón seguido Jesús pone el ejemplo de aquel que edifica su casa sobre roca. Todo el que escucha mis palabras y las practica es un hombre sensato que edifica sobre roca. En cambio, el que escucha y no practica es un insensato que edifica sobre arena. Finalmente Jesús dice, bueno, esto que les estoy contando, esta pequeña historia trampa, habla un poco de cómo actuaron ustedes ante Juan el Bautista. Los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino. Juan vino por el camino de la justicia y ustedes no creyeron, pero los publicanos y las prostitutas creyeron. Publicano y prostituta es una díada que representa el prototipo del pecador.
Está diciendo, hasta los más pecadores creyeron en Juan y se convirtieron. Hasta los más pecadores. Pero ustedes no. Pero ustedes no. Las palabras de Jesús en las que hay mención de Juan, de la predicación de Juan y de la respuesta al mensaje de Juan, son palabras que interpelan a los de su tiempo, pero no solo. También nos interpelan a nosotros y nos deben llevar a preguntarnos cuál es nuestra respuesta a la palabra que nos llama a la conversión. Pausa y enseguida retornamos. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma, palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Continuamos con nuestro programa de Palabras de Vida. En este martes de la tercera semana del tiempo del Adviento. Tiempo que nos va preparando para el nacimiento de Jesús. Falta menos para la celebración de la Navidad. Y la palabra de hoy nos interpela, nos hace preguntarnos por el Adviento, cómo está resultando en nosotros. Podríamos, se me ocurre, preguntarnos cómo está la escucha y práctica de la palabra de Dios en este tiempo de preparación. Jesús pone el ejemplo de los dos hijos a los cuales el padre manda a la viña a trabajar, uno que dijo voy, pero al final no fue, otro que dijo no voy, pero al final sí fue. ¿Cuál me representa? No hay ninguna duda que lo ideal sería la coherencia total, la coherencia de aquel que dice voy y va, que hace bien las dos cosas, que habla bien, que dice bien, cuya palabra es coherente y cuya obra también. Pero el Evangelio presenta mitad y mitad, uno que dice que va a ir pero que no va, otro que dice que no va a ir pero sí va. Uno es mucho bla bla, decimos en la jerga entre casa. Mucho golpearse el pecho, mucho decir Señor, Señor, mucha prédica, mucha publicación religiosa en redes, pero poca práctica. El otro quizás no dice tanto y hasta parece oponerse, pero finalmente se arrepiente y se convierte. ¿Cuál me representa? ¿Cuál de estos dos hijos representa mi camino espiritual? Sería un buen interrogante para la vida y en especial para el Adviento. Si Dios quiere, mañana vamos a estar comenzando la etapa final, la segunda etapa del Adviento. Esos días que nos preparan más intensamente para el nacimiento de Jesús. Es una buena ocasión para preparar el corazón, para rezar un poco más, para confesarnos antes de la Navidad si es que todavía no lo hemos hecho, y no lo dejemos, no dejarlo para sobre la hora, sobre la Navidad. Que la palabra de este día, que el testimonio de Juan Bautista y su predicación, que la reflexión del Señor nos interpele y nos haga dar un paso de preparación
para que el 24 Jesús encuentre un lugar donde nacer en mi corazón. Dios te bendiga, te conceda una buena jornada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, desde lo alto nos visitará un nuevo amanecer, que nos abrazará con su luz, que nos desbordará de su luz, y a todos los hombres hemos de convidar. La luz de luz Jesús, la luz de luz Jesús. Habitan en las tinieblas, los alumbrará, y a nuestros pasos por los caminos de paz nos guiará, que nos abrazará con su luz, que nos desbordará de su luz, y a todos los hombres hemos de convidar. La luz de luz Jesús, luz de luz Jesús. Con vida la vida, con vida alegría, con vida su nombre, con vida su luz, con vida la buena, la bella noticia que salva a los hombres, con vida Jesús. Con vida la vida, con vida alegría, con vida su nombre, con vida su luz, con vida la buena, la bella noticia que salva a los hombres, con vida Jesús. Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en palabras de vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.